Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista en su canal Por ti, por los que amas. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos a la doctora Lucila Polanco con nosotros, quien es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella nos va a hablar acerca de un poquito de métodos anticonceptivos de emergencia, un tema súper interesante y súper importante de tocar, del cual la doctora pues es especialista. Doctora, bienvenida. Mucho gusto. Buenos días. Sí, como su nombre lo indica, es un método únicamente para situaciones de emergencia, no es de rutina, porque únicamente debe de servir este método anticonceptivo para evitar que por algún obstáculo que hayas tenido, para tener una relación sexual de riesgo de embarazo estamos hablando. En esa situación únicamente están indicados estos métodos, porque precisamente por eso se llama el post-day en inglés, ¿no? O la píldora del día siguiente. Cuando se te acuerde que no estabas protegido, todavía tienes la oportunidad de evitar el embarazo. Claro. Y hay mucha gente que de repente lo toma como si fuera un abortivo, pero hay bases científicas para explicar por qué hormonalmente no ocurre un embarazo. Si un embarazo únicamente puede llamarse como tal cuando el embrión ya se implantó en el útero, entonces si esto trabaja en las primeras 72 horas, no estamos hablando de un aborto, claro, sino que estamos hablando de una emergencia que evitó que siguiera la evolución de una fertilización. Ok, ya que toca este tema, doctora. Solo para eso está indicado, para momentos de emergencia. Solo para eso, como su nombre lo indica como tal, ¿no? Sí. Ya que toca ese tema, entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el efecto que crea? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción, así es. ¿Por qué evita que yo cargue con un embarazo Así que no es. tenía planeado? También eso hay que explicar. La palabra no deseado se oye muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces preferimos hablar de un embarazo que no estaba planeado. No planificado. Un embarazo que no solamente va a alterar la vida económica y emocional de la persona, de su pareja y de su entorno, porque le sigue la familia y después de la familia le sigue, es un problema público, porque luego le va a tocar a nivel hospital en su presupuesto. Por eso decimos que es un problema público. Entonces mejor se debe uno de proteger durante todo el tiempo que esté en riesgo de embarazo. Pero si se me olvidó por alguna cosa, o se me rompió el condón, o no tomé 2 días mi pastilla porque no estaba en situación normal de tomarla, es para esos momentos en que sirve. ¿Cómo funciona? Lo que va a hacer este medicamento, esta sustancia activa, es evitar que se dispare la ovulación y no se encuentre el espermatozoide con el óvulo. Okay. Entonces, como son altas dosis hormonales de progestinas, porque son progestinas, va a evitar que ese óvulo que estaba en ese ovocito durante todo el trayecto del ciclo menstrual se libere y se vaya a encontrar con el espermatozoide. Okay. Al que va a tener alcance por una relación sexual previa. Claro. Así funciona. Frena el ciclo entonces. Frena el ciclo en el momento de la ovulación. Si ya se hubiera, y si ya se hubiera dado la ovulación, esas altas dosis no permiten que ese espermatozoide lo alcance, porque tiene que tomar un curso, ¿no? Se tiene que capacitar si no cualquier espermatozoide de esos millones que entran, se tiene que capacitar y uno de ellos es el que lo va a lograr. Esto no se permite por esa alta concentración sanguínea que hay del medicamento. Claro, muy bien. Actualmente, ¿cuántos métodos anticonceptivos de emergencia existen? Ahí vamos del post-day. ¿Hay algún otro? Bueno, hay en forma de píldora. En forma de píldora hay muchísimos, incluso a nivel internacional. Hay muchos nombres comerciales, pero en sí, cuando se trata de una sustancia ingerible, es una progestina, que es levonorgestrel. Todas van a tener levonorgestrel. Por ejemplo, 1.5 miligramos de levonorgestrel, la que trae el nombre comercial de Postinor, por ejemplo. Y hay otra que esa tiene una sola dosis. Hay otra que se llama Postinor 2, que tiene la mitad de la dosis. Y entonces vas a tomarlo cuando se te acuerde, pero que no hayan pasado más de 72 horas. Y a las 12 horas tomas la que sigue. Eso es una sustancia activa, progestina. Hay otra que tiene acetato de ulipristal,
que normalmente se utiliza para otro tipo de situaciones ginecológicas, pero a altas dosis como 30 microgramos, miligramos, también te sirven para tomar en una sola dosis y va a evitar siempre el encuentro del espermatozoide con el óvulo. Eso es en cuanto a una sustancia sistémica que la voy a ingerir. Claro. Pero también hay otra salida. Si yo me pongo inmediatamente un dispositivo intrauterino, y si Conocemos tiene como DIU. el DIU, y si tiene cobre además, mejor. Porque a los 5 minutos que se insertó, se empiezan a liberar iones de cobre de ese dispositivo, y esto va a alterar, pero ya específicamente al espermatozoide. Ese ya no evita la ovulación. Trabaja como que diferente, ¿no? Como un espermicida. Ok. Me va a alisar la membrana del espermatozoide, la membrana nuclear, y no permite que viva, que sobreviva. Entonces son dos mecanismos diferentes. Uno va a evitar que yo suelte un óvulo en mi ovario, y el otro va a evitar que el espermatozoide sobreviva. Claro. Entonces se consideran muy seguros. Muy seguros, con un alto grado de efectividad, Sí, ¿no? siempre y cuando lo tomes y de momento que lo debes de tomar, o que te pongan inmediatamente un dispositivo. Ok. En el caso de la pastilla del día siguiente, ¿cuánto tiempo se recomienda después de haber tenido la relación La sexual? relación. Inmediatamente que detectes, que te acuerdes, que te des cuenta de la situación, que vamos a suponer, es más efectiva mientras más pronto la tomes. Si la tomas en las primeras 24 horas, tienes el 90 y tantos %. Si la tomas a las 36 horas, baja un poquito como al 85%. Si la tomas a las 72 horas, ya es lo último, es la última oportunidad, 72 horas. Puede bajar hasta un 75%. No son así tan estrictos los porcentajes, ¿no? Pero para que nos demos una idea de cómo va bajando y va aumentando la probabilidad de falla. Entonces, el éxito es mejor tomarla desde que te das cuenta que tuviste una situación de riesgo. Así es. Que puede ser, digo, a lo mejor no fue involuntario, porque yo sí me estaba cuidando con condón, y cuando me doy cuenta que hay de repente líquido seminal en la vagina, entonces seguramente se rompió. Así es. O te das cuenta que se sale el condón, entonces inmediatamente compro mi medicamento y me lo tomo. Claro. Pero lo más que pueden pasar son 72 horas. Y de ahí en adelante, pues baja la probabilidad, ¿no? Claro, y no se debe de tomar de rutina. Ok. Es para emergencia, por eso desde el inicio dimos la definición. De emergencia. Claro, porque tiene efectos secundarios. Justamente es la siguiente pregunta, doctora, porque se habla mucho de los efectos secundarios que generan las píldoras, que generan el famoso post-day, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿cuáles son esos efectos secundarios y por qué suceden? Sí. Bueno, suceden por las altas dosis de progestina. Normalmente, si yo tomo un anticonceptivo hormonal durante todo el mes, es una dosis diaria para que se vaya liberando a la circulación, pero tomar de golpe 1.5 miligramos de levonorgestrel en una sola ingesta, eso hace un efecto muy agresivo, y para empezar me va a afectar probablemente la mucosa gástrica, entonces me va a provocar vómito. Puede ser, no siempre, ¿no? Entonces, si me provoca el vómito, tengo que estar muy pendiente de que si fue antes de las primeras 2 horas, no importa. O sea, mientras más tarde en vomitar, más probable es que yo ya lo haya asimilado y no tengo que tomar otra. Pero si es inmediato el vómito, en las primeras 1 o 2 horas, tengo que repetir la dosis. Entonces, miren, si de por sí tenía un efecto secundario, lo que se quedó de una pastilla y aumento la dosis, entonces es peor. Claro. ¿En qué va a repercutir esto? Pues es una hormona que me está regulando mi ciclo ovárico. Entonces, si yo era muy puntual y respetaba mis 30-31 días mi ciclo ovárico y se presentaba la menstruación, o no se presentaba, pero no tenía un trastorno de sangrado, en este caso, como es una sobredosis, me va a alterar el funcionamiento de mi ovario. Y entonces puede empezar a haber de repente hemorragias o sangrados escasos. Me lo va a alterar, me altera el ciclo menstrual. Claro. Y si lo voy tomando de costumbre, hacer esta salida de tomar el hormonal en grandes dosis, a fin de cuentas me va a alterar mi funcionamiento.
Sí, ok. ¿Y puede tener una consecuencia mayor si se toma seguidamente? Probablemente no llegue a, por ejemplo, que me forme quistes o que de repente, pero sí me va a estar alterando mi vida rutinaria cómoda. Me va a alterar la comodidad de mi ciclo menstrual. Entiendo. Porque va a estar liberando sangre y sangre, porque no sabe qué hacer, ya no sabe a qué dosis responder, si a la fisiológica o a esta gran dosis que estoy tomando. Claro, entiendo. En este sentido, podemos decir que los métodos anticonceptivos de emergencia son recomendables, no son recomendables. Yo me atrevería a decir que sí son recomendables, para eso se inventaron, para eso recurrieron los científicos a elaborar una dosis suficiente para evitar problemas públicos. Así es. Porque, como les digo, nos va a afectar a todos. Sí. Todo lo que sea un embarazo no planeado, empezando con las emociones, con los procesos psicológicos de la persona, de su pareja, de su familia y a la comunidad en general, económicamente. Entonces, para eso sí son recomendables, son muy efectivos y deben estar al alcance de toda la persona que tiene una situación de riesgo que no tenía programada. Así es. Ahora bien, desde su perspectiva, ¿cree que lo ideal es siempre usar condón? Porque eso es lo ideal. Lo ideal, sí. Lo ideal es cuidarse de alguna manera. Y por eso, pero a veces nos falla. Claro. A veces nos falla, entonces para eso es la salud. Para eso por eso, emergencia. Claro que sí. Para eso se inventó. Claro, doctora. Ahora bien, ¿hay alguna contraindicación a usar estos métodos anticonceptivos de emergencia? Es decir, he escuchado que alguna situación femenina. Así es. Sí. Bueno, realmente no. Porque si fuera un estrógeno que tienen las píldoras combinadas normalmente, ahí sí sería un riesgo, porque el problema más bien es con el estrógeno. Para las que tienen presión alta, para las que tienen problemas vasculares, para las que tienen problemas de hígado, a ellas sí les afectaría estar tomando en ese sentido. Pero a una mujer que tiene alguna problemática únicamente de que no se estuvo en riesgo, y de repente lo va a tomar 2 o 3 veces al año, no le va a pasar nada, porque no tiene estrógenos esta pastilla, solo tiene una progestina, es el levonorgestrel. Ok, entiendo. Ahora bien, siguiendo en este mismo tema, ¿no? la misma pregunta. Si bien la venta se da de manera libre en farmacias del post-day, ¿usted considera que debe haber como que recomendación de un médico siempre, revisarse antes de empezar a consumirlo? Bueno, lo ideal es llevar la higiene, ¿no? Higiene no es asearse. Higiene es llevar una vida sexual saludable. ¿Qué quiere decir? Controlada. Que no te vaya a tener el riesgo de un embarazo que no planeaste, que no te vaya a poner en el riesgo de alguna complicación hormonal. Entonces, si tú llevas conciencia de que estás llevando una vida sexual activa, de que tienes un contacto sexual frecuente, o que tienes la posibilidad de llevar un contacto sexual, debes prevenir con una protección, la que te convenga. Por eso debes llevar de repente una consulta ginecológica que te diga cuál es el ideal para ti, o sea, acercarte siempre a la higiene sexual. Claro. Estar protegida. Pero la maravilla que tenemos de cuando no tuviste la oportunidad, a lo mejor no está a tu alcance. Hay gente que trabaja todo el día. Hay gente que no tiene acceso a algún servicio de salud. Sí. Y se supone que en otros lugares es como, así como empezaron a ¿cómo se llama? A dar la posibilidad de tener los condones, la dotación de condones en los servicios de salud gratuitos. Así se supone que hay en otros países la pastilla del día siguiente. Pero pues, con eso no, sin palabras, ¿no? Sea lo ideal. Pero no están tan caras. O sea que no hay pretexto. Si no estás protegida, si no estás llevando una higiene sexual con una protección de vida, pues te sirve muy bien y correr a la farmacia, la primera farmacia donde exista, porque hay. Así es. Es accesible. Así es. Creo que la más cara cuesta como 120 pesos. Ok, ahora ya para ir concluyendo con la entrevista, le gustaría dejarnos un mensaje
acerca de este tema, porque existen mitos, existe a veces es tabú acerca del tema. O sea, creo que ya surgió la pregunta, la última, eso de que puede ser que hablan mucho de la parte negativa de la pastilla del día siguiente y todo lo relacionan con el riesgo de que no lo debes de estar tomando como de rutina porque puede tener unos efectos secundarios. Sí tiene, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sector salud? Educar y decir todo esto que estábamos hablando, Claro. de que sí se debe de tomar y que sí se puede tomar y que es muy efectiva, pero que lo ideal es tener una protección si sé que estoy en una situación en la que me puedo hacer de un embarazo que no había tomado en cuenta. Claro, doctora, promocionar, informar acerca de estos temas. Hay que darles el valor, el valor que tienen. Así ¿no? es, sí. Lo ideal es que yo esté protegida siempre, con el método que me convenga. Pero no tuve la oportunidad, no tuve el acceso. Entonces puedo echar mano perfectamente bien 1, 2 o 3 veces al año de la anticoncepción de emergencia. Claro, eso sería lo ideal. Claro. Pensando en un pensamiento ideal, en ese día. No satanizar siempre, ¿no? Porque así es el ser humano. Así es. Prefiere, como dicen, no es hablar de negatividades, pero prefieres decir pobre a decir felicidades. Así somos, esa es la naturaleza. Sí, ¿Qué sí. le hacemos? La negatividad, sí. Siempre la educación. Así La es, educación doctora. es algo. Así es, Claro. doctora. Pues le agradecemos mucho a la doctora todo este tema, este tiempo y toda la información que nos ha brindado. Es un tema súper importante y que nos compete a todos, no solo a las mujeres, sino también a los Claro que hombres. sí, hay que ¿verdad? informarse. Hay que informarse de manera general. Claro que sí. Sí. Si les gustó el videito, pueden darle like, compartan este video, comenten a sus amigos, a sus familiares para que les llegue también la información. Quédense pendientes de nuestro siguiente video, que ya vamos a estar igual subiendo otras entrevistas muy pronto. Recuerden, cuídense, infórmense, hazlo por ti y por los que amas. Claro que sí. Gracias, doctora. A ustedes.